Por estas calles, Oaxaca celebra su identidad indígena con las fiestas de la Guelaguetza, una tradición centenaria. Acá, oaxaqueños participan en un taller literario en lenguas indígenas. Y allá, reciben vacunas y otros servicios médicos. Pero ¿saben qué? No estamos en Oaxaca, el hermoso estado al sur de México. Estamos en Los Ángeles, California, donde reside la mayor población de oaxaqueños fuera de México. Los invitamos en un recorrido por Oaxaca, California, y es a través de personajes que llegaron, padecieron, la hicieron y se impusieron. ¿Qué es para ti, en tu mente y en tu corazón, Oaxaca, California? Oaxaca, California existe y es tangible, pero a la vez es imaginario, ¿no? Porque reorganizas tu pueblo como si estuvieras en tu pueblo. Es también integrarse a esta cultura, a este estado. Yo te puedo ir a un partido de Lakers o Dodgers, porque esa es la cultura de Los Ángeles, ¿no? Es más, tengo mi jersey que es de Dodgers. Igual puedo ir a un evento comunitario de los zapotecos. Vivo en dos mundos, dos culturas. Odilia Romero llegó a California hace 40 años, procedente de San Bartolomé Soogocho, uno de los 570 municipios oaxaqueños. ¿Por qué surgió la decisión de que tú vinieras a Estados Unidos? Esa no fue decisión mía. Mis papás ya vivían aquí. Un día llegó mi tía por mí, me dijo, nos vamos a ver a tus papás. Y lo que yo tenía es que estaban detrás de la montaña, pues eso no es cierto. ¿Pero qué va? Dice. Detrás de la montaña hubo mucho. Ciudades, pueblos, carreteras, cerros, vehículos. Luego, la gran Ciudad de México. Es ahí donde me cortan el pelo por primera vez. Me dicen, te lo tienes que cortar para que te veas menos india, ¿no? Pero en ese entonces yo no entendía el concepto de ser indio. A sus 10 años, lo único que conocía era su pueblo. Eso era el mundo para ella. Y el ver lugares tan distintos, edificios, infinidad de personas vestidas de manera diferente, ¿qué te trae a ti? No, se me hizo lo más horrible. Llegas en un apartamento donde vive tu mamá y tus 3 hermanas que no conocías, tu papá, tu tío, tu tía, y dices, ¿qué es esto? O sea, todos en un single. Entonces, eso fue muy traumatizante. Luego debió comer hamburguesas, cereales, papas fritas, muy diferente a la cocina de su abuela. La comida, o sea, la comida nada que ver que te levantas y tu abuela te hace una memela, un café de olla, una tortilla con salsa, con semillas de calabaza y café. Ese es tu desayuno. Más adelante llegó su primer día de escuela. Fue horrible porque nadie entendía que yo hablaba un zapoteco. La gente se burlaba, si hablamos zapoteco, se reían. Y era de los mismos latinos, ¿no? Sí, y sigue siendo. Por eso, para ella los derechos lingüísticos son esenciales. Solo en México hay 68 lenguas, sin contar el español. Con eso en mente, al paso de los años se centró en traducir e interpretar para aquellos indígenas con una cita en corte, postrados en una cama de hospital o recluidos en una cárcel. Para el 2015, con su hija Janet Martínez, quien seguiría sus pasos, fundaron la organización Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo. En otro punto de Los Ángeles... ¿Cómo vas a probar tu mezcal? Seas un experto o seas nuevo. Es besarlo, apreciarlo, darle gracias a la tierra por el espíritu. Entonces en Oaxaca tiramos un poquitito a la madre tierra para que nos siga dando magueyes. Aquí la colección de mezcales es única. Es la más grande de Estados Unidos y es puro mezcal artesanal. ¿Cuántas marcas tienes? Son aproximadamente 36 marcas con botellas de aproximadamente 445 botellas, expresiones de mezcal. Y no solamente tenemos de Oaxaca, sino tenemos de otros estados de México. Él viaja y realiza una cata de mezcal y cuando uno le gusta, adquiere todo el lote. Le ponen su nombre como garantía y lo ofrece a los comensales. Iván Vázquez era apenas un adolescente cuando llegó a California. Vino solo. Entró a una cadena de restaurantes como lavaplatos. Cuando yo tenía que decidir entre
comer y darme mis gustos o mandarles a mis papás. Él recuerda que compartía un reducido espacio con 8 personas más y vivía bajo las sombras, pues no tenía ni identificación. Mi sueño nada más era venir por 2 años, trabajar duro, recaudar dinero y irme de regreso a hacer una compañía de DJ, ¿no? Para poder tocar en fiestas. Esperaba también ayudar a su familia a saldar una deuda. ¿Qué te hizo cambiar? La necesidad. 15 años debieron pasar para que él, aún sin documentos, pudiera dar un paso adelante. Y fue gracias a que de lavaplatos fue escalando hasta gerente y fue ahorrando. Y me aventé a abrir mi propio restaurante, bien chiquito, sin licencia de alcohol. ¿Alguna vez intentaste pedir un préstamo o algo y que te dijeran, ay, por favor? Pues primero no tenía papeles y segundo también decían, no creían en el concepto, ¿no? De mezcalería. ¿Qué fue la agresión o el insulto más duro, más doloroso? Sí, racismo por el color de piel y porque cuando empecé mi restaurante también era racismo de que preguntaban que quién era el dueño y no podían creer, algunas personas, no todas, que pues el dueño era oaxaqueño, ¿no? O indígena, o mexicano, o color de piel café. Después de 2 años de trámites inimaginables y un mundo de suerte, pudo adquirir la licencia para vender alcohol con la mira fija en su tierra. Dije, le voy a tirar al mezcal y mi selección va a ser toda de mezcal. ¿Por qué? Porque yo creo en el mezcal y sé lo que representa para Amas el mezcal, sí, ¿no? Lo sí. llevas, como dices tú, en la sangre. Sí, lo llevo en la sangre por generaciones. ¿Qué sientes cuando de pronto ves esto y sabes que eres uno de los personajazos de Baja California? No pierdo los pies de la tierra, ¿no? Me siento muy orgulloso por mis raíces y porque, perdón, pero es una No te preocupes. Me dijiste algo hace ratito que hasta a mí me conmovió, ¿no? Cuando dices que cuando piensas en Baja California se te pone la piel chinita, ¿no? Sí, es que te vienen todos los recuerdos, ¿no? De lo duro que fue llegar. Lo duro y pues lo difícil que fue y no regresar a tu tierra por 10 años. Está Hoy sin duda es otra historia. Volviendo a Odilia Romero, ella y su hija Janet Martínez diseñaron un mapa de la diversidad lingüística en Los Ángeles. Para ellas, que muchas personas están dejando de hablar su idioma por el racismo, por el estigma que existe cuando hablas un idioma indígena. Entonces creo que para nosotros es importante crear espacios a donde se puede fomentar que hables un idioma diferente. Aunque para ello hay que saber cuántos son, dónde están y qué lengua hablan. Hay como 17 diferentes idiomas que nosotros pudimos mapear. Y en este mapeo incluyeron a indígenas de Centroamérica. Me encanta Los Ángeles porque aquí están los pueblos. Eso es Baja California. Es esa pasión, esa entrega, ese amor por nuestra tierra. Eso es Baja California. La aceptación y la apreciación de nuestra cultura lo han aceptado bastante bien. Es lo más grande que nos ha dado esta ciudad y este país. Vázquez regresa ahora a su comunidad algo de lo que ha recibido, apoyando lo que Odilia Romero, su hija y equipo hacen por los Baja Californianos. ¿Cómo le hiciste para tener las agallas, el temple, para salir adelante? Es a survival skill. Tenías que sobrevivir, tenías que resistir sin saber que estabas resistiendo. Después de todo lo que has logrado, ¿qué te falta por lograr? Que Cielo se convierta en una organización tan poderosa como un ACLU, versión indígena, porque la necesidad es enorme.